¿Alguna vez te has puesto a observar el cielo nocturno, mirando las innumerables estrellas salpicadas sobre el vacío negro del espacio? Mientras seguías mirando, su inmensidad creció e invadió tu mente, haciéndote dar cuenta de la escala del universo en expansión y de lo pequeño que eres en comparación. Llenarte de emociones terribles que pueden ser difíciles de describir, como si accidentalmente alcanzaras un punto más alto de ti mismo. De eso se trata el horror cósmico. Más allá de los monstruos, la violencia y el peligro, este horror trata sobre la conciencia de los límites de tu propia humanidad. A principios del siglo XX, el escritor Howard Phillips Lovecraft escribió ampliamente sobre el tema, por lo que el género también se le conoce como horror lovecraftiano. Sus historias a menudo trataban sobre personajes que se encontraban cara a cara con algo más allá de lo que ellos podían entender. Por mucho que las obras de Lovecraft hayan inspirado a escritores conocidos como Stephen King, Neil Gaiman o incluso los mangas de Junji Ito, que por cierto su tipo de horror no se ha adaptado con éxito al medio visual. A diferencia de las películas slasher, horror de posesión, el horror de ciencia ficción o el horror de monstruos no prevalecen en la pantalla. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Por qué el horror cósmico es más difícil de hacer? Bueno, porque es visualmente complejo. Echemos un vistazo a un extracto a uno de los libros de Lovecraft llamado El Innombrable, que muestra claramente uno de los mayores problemas a la adaptación del horror cósmico al medio visual. Dios mío, Manton, ¿pero qué era? Esas cicatrices eran así, y estaba demasiado aturdido para alegrarme cuando me susurró algo que casi había esperado. No, no era así en absoluto. Estaba en todas partes. Una gelatina, un limo, pero tenía formas, miles de formas de horror más allá de toda memoria. Había ojos. Y una mancha. Era el pozo, la vorágine, la abominación definitiva. Carter era innombrable. Mientras escuchabas la descripción de la entidad del innombrable, debiste haber realizado cierta cantidad de gimnasia mental para intentar formar una imagen clara de ello en tu cabeza. El escritor comienza explicando sus formas reconocibles, pero luego va más allá de la comprensión, hasta que se vuelve menos tangible y finalmente se transforma en un concepto. Entonces, ¿cómo se presenta visualmente un horror desconocido o innombrable? Es difícil pensar o imaginar algo más grande que tú y mucho menos representarlo para que todos lo vean. Si le das forma y lo pones en la pantalla ya no es algo desconocido y por lo tanto le quita su poder. Una película que maniobra en torno a ese aspecto visual es Bird Box. En ella sabemos que hay monstruos tan aterradores que hacen que las personas se vuelvan locas y se suiciden. Y es tan atrayente porque las personas ya están locas. En ningún momento de la película se nos muestra cómo son las criaturas, solo vemos lo que causan. Las pistas más importantes que obtenemos son los dibujos hechos por los pacientes mentales. Son vagos y ominosos y no le quitan el misterio. Omitir a la entidad por su complejidad visual es una buena ruta, pero también podemos encontrar un buen ejemplo de lo contrario. La Cosa es una película que hace un buen trabajo al mostrarnos a la criatura, y sin embargo al final todavía no sabemos cuál es la verdadera forma. Solo sus fases de transición, ya que se va hacia parecer a personas o animales. Los efectos visuales, que eran todos prácticos e innovadores en ese momento, nos muestran pesadillas y un horror deforme que a menudo carecen de la seguridad de una figura antropomórfica. La criatura cambia constantemente, no podemos definirla. Se nos presenta una entidad que no podemos entender o cuyas metas no podemos comprender, incluso cuando trata de verse y sonar como uno de nosotros. La Cosa tiene éxito en representar el horror cósmico, no por el uso de tentáculos, una tarjeta de presentación del género, sino porque honra las características cambiantes del estilo literario. Al igual que la descripción del innombrable, no se puede precisar en una sola cosa, son varios. Y eso nos lleva a hablar sobre lo abstracto. El horror cósmico reside profundamente en lo abstracto. Si recuerdas el extracto que leímos antes, las descripciones del ser innombrable son deliberadamente evasivas. El único ancla en el mar de lo intangible es lo que las descripciones evocan en el personaje o en nosotros. La reacción de enfrentarse a lo incomprensible lleva al personaje a mirar hacia adentro de sí mismo para dar sentido al complejo rompecabezas de las emociones que le quedan. Creo que la cosa más misericordiosa del mundo es la capacidad de la mente humana para correlacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de los mares negros del infinito, y no se supone que deberíamos hacerlo, viajar lejos. Las ciencias, cada una de las cuales se esfuerza en su propia dirección, hasta ahora nos han perjudicado un poco, pero algún día la unión del conocimiento disociado abrirá una visión tan aterradora de la realidad y de nuestra espantosa posición allí, que nos volveremos locos de la revelación, o huir de la luz mortal hacia la paz y la seguridad de una nueva era oscura. Imagina tratar de retratar esas emociones en el pasaje anterior sobre el terror existencial en una película, que es una emoción que es difícil de explicar,
un sentimiento que rara vez experimentamos en comparación con la felicidad, el miedo o la ira. Además de su rareza, no todos pueden verbalizarlo o expresarlo de una manera que otros puedan entenderlo. A menudo se malinterpreta o se interpreta como algo más. De ahí radica la difícil tarea de representar esas emociones en una película y hacer que la audiencia comparta esos sentimientos también. Las emociones nacidas del horror cósmico son similares a los géneros de monstruos, abstracto, no completamente formado, difícil de aprovechar, difícil de describir. Es difícil demostrar la introspección de un personaje que acepta la fragilidad de su propia humanidad. Este tipo de monólogo interno generalmente se explora mejor en la literatura, pero se puede realizar una íntima comprensión interna sin que el personaje diga algo, como en la escena de la aniquilación. Cuando el personaje principal está cara a cara con un ser que la está emulando, ella humildemente comienza a entenderlo sin el uso del diálogo. A veces, lo mejor es dejar que lo visual hable por sí mismo. Si mostrar un monstruo puede perjudicar a una película, también puede explicarlo. Es como asignar una forma a algo que no lo tiene. Se trata del equilibrio a algunas de las películas que pueden tener imágenes correctas, pero carecen de una historia coherente o conmovedora, y pierden una sensación de premonición o temor. En otros casos, la configuración es perfecta, el estado de ánimo es el correcto para los efectos irrisorios, y están lejos de ser aterradores. Si deseas hacer una película de horror cósmico pero no tienes un gran presupuesto, el mejor ejemplo a replicar es Bird Box. No muestres a las criaturas y deja que la imaginación de las personas haga el trabajo. Si tienes la suerte de contar con un gran presupuesto y mucha creatividad, los efectos prácticos como los de la película La Cosa o El Vacío pueden hacer el truco. Simplemente no olvides la segunda cosa e igualmente importante: la mitad de la ecuación al crear una historia de buen horror cósmico equilibrada con la estética externa de una película de ciencia ficción pero con la sensación interna de una película existencial. Las personas están tan obsesionadas con los tentáculos estéticos y el monstruo que no pueden explorar las preguntas más grandes, porque eso es aún más complejo, y ellos mismos no lo entienden. No hay suficientes películas en el resumen de los temas que permanecen a nivel de la superficie con las imágenes, y es completamente entendible. ¿Cuál es el límite de nuestra humanidad? ¿Qué pasa cuando vamos más allá? Si es algo difícil de pensar, entonces es difícil de verbalizar. Y si es difícil de verbalizar, entonces es casi imposible de mostrar. Espero les haya gustado este video, no olviden dejar like y compartir, y suscribirse al canal si aún no lo están. Y por supuesto no olviden revisar la descripción de este video. Muchas gracias por ver.